¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto me da saludarle en este ya viernes 2 de enero de 2026. Feliz año, feliz inicio de año, desde luego que sí, los saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Manuel de Santiago Freda y en ausencia de Carmen Aristegui, los invito para que se queden con nosotros, nos acompañen durante las próximas 4 horas, porque le estaremos llevando información muy relevante de México y del mundo. Así que estamos iniciando el año con muchas noticias. Si les parece, entramos en materia con este resumen de lo más importante. Una mujer de 73 años que resultó gravemente herida tras el descarrilamiento del tren interoceánico el domingo pasado murió la mañana de ayer, por lo que el número de víctimas mortales por este accidente aumentó a 14 personas. La mujer, quien fue identificada como Hilda Alcántara, estuvo hospitalizada en la clínica de Tehuantepec del Iste y después fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar en Oaxaca. El IMSS Bienestar detalló que la paciente presentó un cuadro clínico grave desde su ingreso, ya que sufrió múltiples fracturas en el costillar y miembros inferiores. Pese a que fue intervenida de urgencia y a que había superado la operación, la mujer murió tras sufrir una tromboembolia pulmonar. Y la Fiscalía General de la República dio a conocer que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de las personas que perdieron la vida por el descarrilamiento, esto luego de concluir las necropsias correspondientes. La institución aseguró que avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente con la conclusión de los primeros peritajes, al tiempo que se mantienen los trabajos para la recuperación de la caja negra del automóvil. También le informo esta mañana que un tribunal de enjuiciamiento de Puebla condenó a 60 años de prisión al excandidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón. La misma condena fue impuesta a los coautores materiales, Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas, quienes recibieron las instrucciones y los medios materiales por parte de López Zavala para concretar el feminicidio. El tribunal también impuso una multa de 1,000 UMAS, equivalente a 113,000 pesos, a López Zavala y sus dos cómplices por la comisión del delito. El cártel de los Beltrán Leiva, encabezado por Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, sufrió un duro golpe con la detención en Culiacán, Sinaloa, de Pedro Insunza Noriega, alias El Sagitario, o Señor de la Silla, por personal de las Secretarías de Marina y de Seguridad del Gobierno Federal. El Señor de la Silla era el segundo al mando del cártel de los Beltrán, solo por debajo de El Chapo Isidro, además de que era padre de Pedro Insunza Coronel, alias Pichón, tercero al mando de ese grupo criminal y que fue abatido el pasado 30 de noviembre tras un operativo en Guasave, Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos había anunciado la presentación de cargos criminales por narcoterrorismo en contra de la cúpula del cártel de los Beltrán Leiva, incluyendo a Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel. También le informamos que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que se detectó el primer caso de gusano barrenador en ganado en el Estado de México, el cual fue encontrado en una cabra del municipio de Tlatlaya, al sur de dicha entidad. Agricultura señaló que la cabra presentaba una herida sin atención médica adecuada, misma que fue el punto de infestación de la larva, por lo que el gobierno estatal declaró una fase preventiva. La dependencia agregó que las inspecciones a otros 20 ejemplares de ganado en el rancho arrojaron un resultado negativo, aunque se ordenó un tratamiento preventivo para hacer frente a la plaga y evitar su expansión en dicha entidad. En los primeros minutos de este 1 de enero, tras concluir su administración y ya perder el fuero, Carlos Alberto Ventura de la Paz, el exalcalde de Atoyac, Veracruz, fue detenido en la madrugada por elementos de la Policía Ministerial de Investigación cuando salía del Palacio Municipal. La Fiscalía General del Estado confirmó que la captura obedece a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado. Esto está relacionado con hechos ocurridos en abril de este año, de acuerdo con las autoridades del año pasado, ya de 2025. De acuerdo con las autoridades, el exedil fue trasladado al penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de los Reyes, donde quedará a disposición de un juez de control.
quien será quien defina su situación jurídica. Y ayer 1 de enero entró en vigor el incremento al salario mínimo en el país con un aumento del 13% en la zona general y del 5% en la zona libre de la frontera norte, así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con este ajuste, el salario diario se ubica en 315 pesos con 4 centavos a nivel nacional y en 440 pesos con 87 centavos en la frontera norte. La dependencia destacó que este incremento forma parte de la política de recuperación salarial iniciada en 2018, que ha elevado, dijo, el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 150% y beneficiará a 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026. El objetivo es que quienes perciben un salario mínimo puedan cubrir cada vez más sus necesidades básicas. Y en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el Caracol de Oventic, el EZLN conmemoró el 32 aniversario de su levantamiento armado de 1994 con críticas a 3 décadas de malos gobiernos y el anuncio de una nueva etapa de su autonomía basada en la propiedad común. Durante el acto, el subcomandante Moisés cuestionó al sistema político y a la Cuarta Transformación y afirmó que persisten la desigualdad y la injusticia en el país. En el marco de este aniversario inició un encuentro zapatista con la participación de alrededor de 2,000 personas entre simpatizantes y organizaciones de México y otros países. Nos cerraron las ventanas, nos cerraron las rendijas, los malos gobiernos y los ricos que le decimos sistema capitalista. Es para demostrar que así son y así serán hasta que el pueblo de México se levante. Porque sigue esas pequeñas listas que nos dio el compañero: la injusticia, la miseria, la desigualdad, la represión, la humillación, el saqueo, es decir, que no se puede humanizar el capitalismo. También le informo hoy que una fuga de gas doméstico al interior de un domicilio provocó la muerte de 4 personas en la calle Galeana, ubicada en la zona popular de Santa Fe, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Tras el reporte recibido por la policía capitalina, personal de la Secretaría encontró los cuerpos de las 4 víctimas y logró el rescate de 3 personas que estaban intoxicadas con monóxido de carbono en el mismo inmueble. En el lugar fueron retirados por bomberos 3 cilindros de gas de diferentes tamaños, uno de los cuales presentaba la fuga que dio origen a esta tragedia. Un avión de la Secretaría de Marina llegó a Galveston, en Texas, para realizar la repatriación de los restos de los mexicanos que fallecieron el pasado 22 de diciembre tras el desplome de una aeronave naval que cumplió una misión humanitaria de traslado médico especializado en la que viajaban 8 personas. En los trámites de repatriación participa personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras continúan las coordinaciones con las autoridades estadounidenses. La Secretaría de Marina y la Fundación Micho y Mau reiteraron sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con quienes resultaron afectados por este accidente. También ayer, 1 de enero, entró en vigor el programa Hoy No Circula en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco para reducir la contaminación del aire. La medida restringe de lunes a sábado la circulación de vehículos con holograma 1 y 2 en 22 municipios. El incumplimiento puede derivar en multas de 20 a 30 sumas y otras sanciones. Además, hasta este viernes se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco por la mala calidad del aire, luego de registrarse altos niveles de contaminación en estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán. El mundo.
Y en el mundo, un incendio registrado en un bar o salón de fiestas de Crans-Montana, una localidad turística ubicada en los Alpes suizos, dejó un saldo de al menos 40 personas muertas, en su mayoría jóvenes, y más de 115 heridos, según los informes oficiales. Esta tragedia se dio cuando se celebraba una fiesta para recibir el Año Nuevo en la ciudad de Crans-Montana, perteneciente al cantón de Valais, en Suiza. Una de las primeras versiones es que el incendio habría comenzado en un sótano por unas bengalas que alcanzaron el techo del local, por lo que el humo y las llamas cortaron el paso hacia las escaleras que llevaban hacia la salida del lugar. Una auténtica tragedia. En redes sociales han estado circulando algunos de los videos de estos tristísimos hechos, pues que desde luego han llenado de consternación no solo a Suiza, sino al mundo entero. Los distintos países pues están ofreciendo sus condolencias y ubicando pues si existen posibles compatriotas involucrados justamente en este incendio. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno de Irán que intervendrá si dispara y asesina a manifestantes pacíficos tras los enfrentamientos que dejaron al menos 6 muertos durante el 5º día de protestas en varias ciudades del país. Trump aseguró estar listo y preparado para actuar, según publicó en su red social Truth. Por su parte, las autoridades iraníes alertaron que una intromisión externa podría desestabilizar la región y poner en riesgo los intereses de Washington. Las protestas responden al deterioro económico, la crisis energética, la escasez del agua y la devaluación de la moneda en un contexto de nuevas sanciones y amenazas de Trump relacionadas con el programa nuclear iraní. El ejército de Estados Unidos atacó al menos 5 lanchas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año, matando a por lo menos 5 tripulantes en las últimas horas. Con estos ataques, el gobierno de Trump suma más de 35 lanchas hundidas o destruidas y un centenar de personas muertas o asesinadas, ejecutadas extrajudicialmente por presuntamente transportar drogas en aguas internacionales, sin que se hayan presentado los cargamentos de droga o evidencia de los mismos. En este contexto de cosas, el presidente venezolano Nicolás Maduro evitó confirmar o desmentir un presunto ataque de Estados Unidos contra una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela que ha anunciado recientemente el presidente estadounidense Donald Trump. En una entrevista de televisión, Maduro dijo que se trata de un tema que podría abordarse más adelante, mientras el gobierno aún no se pronuncia oficialmente sobre este hecho, que según los medios habría ocurrido en el muelle de Maracaibo. El presidente venezolano abrió la posibilidad de conversar con Estados Unidos sobre acuerdos en materia petrolera, migratoria y de lucha contra el narcotráfico, al tiempo que negó haber mantenido más de una llamada con Trump. Esto porque Trump pues reiteró hace unos días que acababa de hablar con Maduro, pero lo que dice Maduro es que es la primera llamada y única llamada que sostuvieron hace ya algunas semanas. Y en su primer día al frente de la alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani debutó en el cargo con la firma de varias órdenes ejecutivas para atender la crisis de vivienda, entre ellas la revocación de disposiciones emitidas por su predecesor Eric Adams, esto como parte del inicio de una nueva etapa en la administración de la ciudad. Entre las medidas destaca la reactivación de la Oficina de Protección de Inquilinos, el nombramiento de una activista al frente de esa dependencia y la creación de equipos de trabajo para identificar suelo público edificable y eliminar trabas burocráticas a la construcción de la vivienda, una de las principales promesas del nuevo alcalde. Y hasta aquí dejamos este resumen de noticias en nuestras plataformas de redes sociales. Por supuesto, la invitación está abierta para que sigan con nosotros, para que continúen a través de las estaciones de Grupo Radio Centro a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y estamos en todas las plataformas de Aristegui Noticias y en internet también en www.aristeguinoticias.com. Aquí comienza Aristegui en vivo.